Luis, acá estábamos con Romina recibiendo todas las preguntas, así que vamos a tener por un rato largo de preguntas, ¿eh? ¿Están preparados? Vamos. Eh, Romy, ¿querés arrancar vos? Arrancamos por acá. Luis, una pregunta para vos. ¿Qué clase de análisis microbiológico en los suelos se le podría ofrecer al productor? Esa información, ¿qué aplicabilidad tendría y qué podría el productor hacer con esa información? A ver, hoy se pueden hacer análisis enzimáticos, se pueden hacer análisis de microbioma y análisis de proporciones de macroagregados o perfiles de lípidos. El- Esos son análisis que sirven para monitorear un manejo, o sea, sirven en el tiempo. Se- Solamente los datos de enzimas permitirían diagnosticar el estado de degradación o de salud de un suelo en forma absoluta. Faltarían algunos, digamos, no hay valores de referencia universales, entonces el valor de esos análisis es en el tiempo, pero sí existen esos análisis. Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Qué cambió para que en los últimos años haya habido un boom tan importante del microbioma? Bueno, a ver, mi visión es que está cambiando el mercado y está cambiando la demanda, ¿no? Digamos, por ahí lo puedo dividir en dos visiones. Una que es la que mencionó Luis al principio, que es hoy se conoce mucho más que antes con respecto a esto, ¿sí? Hasta el siglo pasado, podemos decir, hay cosas que no sabíamos que hoy sí las sabemos, y hoy tenemos tecnologías que nos permiten identificar un pool de genes dentro de una planta, dentro de una porción de suelo, y nos permite secuenciar, aislar qué tipo de microorganismos están interfiriendo con la planta en ese sentido. Entonces, esa es información que se ha generado en los últimos 15 o 20 años, que se ha profundizado, y que hoy, por ahí, desde ese punto de vista, da mucho más herramientas para poder hacer uso de esa tecnología. El otro punto de vista es que cambió el mercado, cambió la demanda, y hoy las restricciones para determinado uso de productos está haciendo que, bueno, cada vez haya menos alternativas en cuanto a utilización de productos químicos para determinados usos. Entonces, esa visión de sustentabilidad, de lograr una agricultura que se pueda mantener lo más estable posible durante el mayor tiempo posible, es lo que también motiva a la industria, al productor, a la comunidad en general, a empezar a ver alternativas fuera de lo que son los productos químicos, por lo cual considero que es uno de los principales motivos por los que también se está hablando mucho más de microbioma o de microbiología hoy que hace varios años atrás. Coincido con lo que dice Carlos, totalmente. Creo que es un tema de conocimiento. O sea, hoy disponemos de un conocimiento que no existía hace unos años. Y yo siempre digo, las cosas, a veces uno en función del conocimiento dice, esto se está haciendo mal, pero no es que siempre se hizo mal, se hizo con el conocimiento que había. Lo que importa ahora es tener en cuenta el nuevo conocimiento. Y el concepto de microbioma va a cambiar el concepto de la biología y de la salud en general, no solo del suelo y de las plantas, sino en términos generales. Muy bien, una pregunta para Charlie, pero la dejo abierta para Luis también. ¿Cuáles son las ventajas actuales y potenciales de la tecnología microbiana, pero específicamente la selección de aquellos organismos que hayan sido endófitos? A ver, las ventajas creo que vienen de la mano con poder darle al cultivo una herramienta más para defenderse mejor ante situaciones de estrés, ¿sí? Estas tecnologías no son la solución per se, son una herramienta más para disponer dentro de un complejo manejo, dentro de un sistema complejo, en donde nos ayude a potenciar el, el rendimiento y también la salud de nuestros cultivos, ¿no?
Y no sé la otra parte de la pregunta Era cómo venía. que era endófitos, Ah, de organismos endófitos. ¿por qué endófitos? Gracias. ¿Por qué endófitos? Bueno, básicamente porque aislar y secuenciar un microorganismo que es endófito, de alguna manera es más simple que aislar microorganismos del suelo, ¿sí? Donde hay una diversidad muchísimo más amplia y uno es como que pone la lupa un poquito más apuntada a extraer aquel microbioma que existe dentro de la planta, ¿sí? Y entender cuáles son los beneficios con respecto a una planta estresada, una no estresada, y entender en ese pool de genes que se extrae de una y otra, dónde está la diferencia o a qué tipo de microorganismos corresponde la diferencia y poder asociarla con el beneficio de esos microorganismos. Entonces, fundamentalmente viene por ahí, ¿no? Impecable. Yo tengo una para Luis. ¿Los microorganismos son autóctonos? ¿Son específicos de cada tipo, suelo o zona? Si lo llevo de un lugar al otro, ¿es esperable que genere el mismo efecto? A ver, la respuesta es sí para las dos preguntas. Hay microbiología autóctona propia de cada lugar. Claramente la microbiología del lugar es la que está adaptada al lugar, pero las acciones pero el sistema funciona, también se puede trasladar a otro lugar. Sobre todo las acciones, los microorganismos que se asocian a la planta son más fáciles de transferir que los microorganismos asociados al suelo. Pero, a ver, yo digo, la microbiología hay que empezar a pensarla en términos de sociología. O sea, uno puede irse a vivir a otro planeta, no a otro planeta, no, a otro país y desarrollarse igual. Bueno, se acomoda. Se puede, sí, funciona. Claramente, aislamientos locales van a tener mejor performance que aislamientos importados, digamos, pero puede haber aislamientos, microorganismos que funcionen en cualquier lugar. Las dos respuestas son positivas, son válidas. Muy bien. Para Luis, una pregunta. Luis, ¿cómo podemos medir la evolución de la vida de los microorganismos en el suelo? ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo las cosas bien y qué prácticas nos ayudan a promover la vida de los microorganismos en el suelo? A ver, yo creo que hay una medición, ese es un resultado nuestro, pero de alguna manera está validado por publicaciones de estudios en general. Hay una medición que es la medición de proporción de microagregados grandes. Los microagregados grandes son consecuencia de actividad microbiana. Entonces, eso y es muy sensible. Nosotros hemos visto que las prácticas de manejo que aumentan esa proporción de microagregados grandes son las que tienen mayor productividad, mayor sanidad. Entonces, eso se puede estudiar en el tiempo. También empezamos a aprender dentro de los microbiomas qué grupos son los que se favorecen, los que aumentan en una situación de salud y cuáles son los que bajan. Entonces, el cambio de la comunidad microbiana también puede ir diciendo si el manejo es correcto. Para mí, la herramienta de manejo del microbioma del suelo es el aumento de la diversidad de recursos, o sea, de rotaciones. Cuanto más se diversifique la rotación, cuanto más se intensifique la rotación en la medida de las posibilidades del suelo, ¿no? O sea, cada ambiente tiene mayor o menor capacidad, pero cuanto más recursos se le generen al suelo en forma de diversidad de cultivos, es mejor para la diversidad biológica. No hay duda, o sea, uno construye suelo haciendo agricultura. Eso es el concepto que creo que puede llegar a cambiar. Hasta ahora la agricultura es una actividad humana que altera el suelo, degrada el suelo, deja los suelos exhaustos. Bueno, la agricultura hecha en forma de
incluyendo rotación de cultivos e intensificando en términos ecológicos, o sea, es el mismo principio de la agroecología, intensificando la incorporación de cultivos, se intensifica la biología, o sea, se construye suelo. O sea, la construcción de suelo por la agricultura es una realidad, no es una teoría. Lo que pasa es que casi nadie lo practica. Carlos, una pregunta para vos. ¿Hay que tener precauciones de frío en el uso de estos productos? El almacenamiento en frío de estos productos siempre es recomendable, ¿sí? En algunos más que en otros. En general, estos microorganismos tienen diferentes sobrevidas fuera de la situación de frío, pero digamos, es importante tener en cuenta que no solo cuando uno lo tiene en la vejiga, en el bidón, sino cuando ya la semilla se trató y no se va a sembrar por un tiempo determinado, es fundamental almacenar ese bidón, almacenar esa semilla en situación que al menos esté no más allá de los 25 grados y siempre fuera de la exposición de la luz del sol, ¿sí? La falta de humedad o la deshidratación es fundamentalmente lo que más afecta a este tipo de microorganismos. Algunos, como es el caso de Bacillus, como están esporulados, tienen mucha más capacidad de defenderse de esas situaciones, por lo cual lo hace de vida más largas. Pero en líneas generales, los productos microbiológicos siempre conviene tenerlos entre no más de 22, 25 grados y fuera de la luz solar, ¿no? Una pregunta para Luis. Luis, cuando mostraste la nube de puntos de las redes de interacción, mostraste las situaciones de bosque, pastura y monocultivo. ¿Cuál de esos tres casos se parecería más a lo que decías recién, un sistema agrícola en donde vos haces rotación, fertilización, siembra directa? Y es más parecido a la pradera. Vamos a publicar esos resultados también. Pero cuanto más... el problema ahí es... hay un tema con la fertilización. O sea, nosotros todavía tenemos una agricultura que depende mucho del aporte de fertilización nitrogenada y fosforada, que creo que es una necesidad del sistema. Pero cuanto más fertilización hay, se generan menos interacciones porque hay un recurso que viene dado. Entonces no se habilita la existencia de las interacciones que generen ese recurso. Yo creo que en un sistema, cuanto menos agroquímico se agregue en términos de recurso fácil para la planta, mayor interacciones en el suelo se producen. Y eso no tiene solo beneficio para la planta, sino que tiene sobre todo beneficio para el recurso suelo, o sea, tiene que ver con la sustentabilidad del sistema. Pero sí, el sistema con las rotaciones tiene mayores interacciones que con un monocultivo. Eso se ha visto. No hay mucho hecho, pero se ha visto. Esta no sé quién la quiere agarrar, pero dice, ¿se pueden realizar análisis cromatográficos para determinar la calidad microbiológica de un suelo sano? Sospecho, no sé a qué se refieren. Un análisis cromatográfico es un análisis que muestra complejidad del sistema. Nosotros, por ejemplo, hacemos análisis cromatográfico de los lípidos del suelo y de esa manera hemos logrado encontrar un nuevo indicador de calidad del suelo en relación a la calidad del perfil de lípidos. Pero hay que tener muy claro cómo interpretar esa complejidad. O sea, simplemente un análisis cromatográfico que muestre complejidad no necesariamente está diciendo que el sistema es saludable. O sea, la biología se adapta a cualquier situación. Un suelo degradado también tiene mucha diversidad microbiológica. Lo que pasa es que es una diversidad microbiológica adaptada a un sistema degradado. Y nosotros queremos tener un sistema productivo. No sé bien a qué se refiere con cromatografía de suelos. Es demasiado amplio el concepto.
Bueno, sigo yo con una pregunta para Charlie. Si supiéramos el perfil de la microbiología de un lote y cuáles de aquellos integrantes se relacionan mejor al cultivo que vamos a hacer, ¿podríamos inocular pre-siembra el cultivo para mejorar el aporte que hacemos al lote? Sí, sí, sin duda. Y eso va de la mano con, creo que Luis lo mencionaba hace un rato, ¿no? Con lo que es aislar microorganismos a nivel local, ¿no? Eso sin duda creo que potenciaría el beneficio, digamos, si uno tuviera la posibilidad de identificar en un lote cuáles son los microorganismos que están formando asociaciones con esas plantas y que están generando un beneficio y pudiera aislarlos, formularlos e inocularlos para aumentar el número sería excelente, y creo que eso es parte de la investigación local que hace falta potenciar acá en Argentina. Perfecto. Sí, yo lo único que puedo agregar ahí es que hay un tema con aislar microorganismos locales. Hay muchos laboratorios, universidades, institutos y grupos que aíslan microorganismos y los prueban en el laboratorio. El ensayo en laboratorio siempre es un ensayo en condiciones controladas y cada vez me resultan más artificiales. Hay que salir a hacer el ensayo en el campo, porque es donde el microorganismo que uno aisló se encuentra que tiene que jugar en la bombonera, tiene que jugar en la cancha donde está todo el microbioma. Bueno, hay que salir a jugar ahí, y no todo lo que se ve exitoso en el laboratorio necesariamente funciona acá. Entonces, pero necesitamos haberlo visto en condiciones controladas, o sea, las dos situaciones son necesarias de análisis. Carlos, para vos, por el análisis digital, esta tecnología podría, entre comillas, levantar los pisos en las peores partes del lote y hacer más homogéneo el comportamiento del cultivo. ¿Es así? Sí, exactamente. Y creo que eso es lo que quise expresar con el trabajo que hicimos, ¿no? Es decir, cuando uno analiza o cuando uno compara las diferencias, normalmente uno se basa en rendimiento con estas tecnologías. Uno puede ver en un lote amplio donde la diferencia de rendimiento entre el tratado y el no tratado es muy baja o hasta nula, ¿sí? El tema es que cuando uno empieza a explorar los distintos microambientes dentro de ese lote, se da cuenta que en la parte inoculada se generó un beneficio en aquellos microambientes o en aquellos sectores de suelo donde eran más limitantes para la producción. Entonces, de alguna manera se amortigua, se equipara el rendimiento a lo largo de toda la superficie, y eso es algo que podemos esperar de la interacción con microorganismos. Muy bien, una pregunta para Luis. Luis, ¿existe un pH óptimo para el desarrollo y crecimiento de las micorrizas? Lo desconozco. Creo que debe haber micorrizas que desarrollan. Las micorrizas están presentes en todas las plantas del planeta, entonces seguramente hay micorrizas adaptadas a distintas situaciones de pH. ¿Sí? Yo tengo una pregunta comercial, así que probablemente van para los dos. ¿Van cambiando los modelos comerciales año a año? ¿Van a seguir vendiendo semilla tratada o se va a vender como un producto para tratar a campo? Si querés la contesto yo. Sí, es cierto, fueron cambiando los modelos comerciales. Hasta ahora lo que sí tratamos de mantener es el modelo comercial, a donde vamos a probar semilla tratada con índigo, sobre todo en el caso de maíz, que por ahí es un cultivo que no tiene tanta costumbre de tratarse a campo, entonces ahí la posibilidad de acceder a semilla ya tratada con producto índigo va a estar disponible. Y en el caso de algodón, en donde tenemos por ahí una asociación que ya lleva varios años con Gensus, donde logramos trabajar muy bien dándole el producto a ellos tratan la semilla con el producto nuestro, y después nosotros tenemos disponibilidad de semilla de algodón ya tratada con producto índigo. Ese modelo comercial va a seguir estando.
Este año por ahí la novedad es que vamos a tener producto índigo disponible para el productor en forma de un producto más tradicional, con un envase y un valor, y ese sí es un modelo comercial nuevo. Por eso, Carlos, cuando contaba un poco de las ofertas para soja, recordarán que había 3 opciones disponibles para soja de producto para aplicar en forma de curasemilla. Y en el caso de maíz, para aquellas personas que estén acostumbrados a tratar a campo y que quieran solo disponer del producto, también va a estar disponible. Así que esos son los modelos comerciales de este año. Carlos, siendo que los pronósticos marcan una tendencia de año niña, ¿sería esperable una mayor respuesta de estas tecnologías en soja? Sí, sí, absolutamente. Y creo que, dado los pronósticos que se esperan para esta temporada, creo que es un buen año para ver buenos resultados y buenas respuestas con estas tecnologías. Sí. Bueno, yo tengo una más para Carlos. Hoy ofrecen antiestresantes. ¿Piensan seguir en esa línea de desarrollo o van a abordar alguna línea de desarrollo nueva para otras necesidades de los cultivos? Sí, a ver, estamos ampliando nuestra red de investigación y desarrollo. Hasta hoy nos centramos en lo que es fundamentalmente bioestimulantes, pero ya tenemos una línea con la que comenzamos a trabajar como biofertilizantes, ¿sí? Y para un poco más adelante también está el proyecto de Terratón o de captura de carbono, por lo cual también trabajaremos sobre microorganismos que nos ayuden a capturar más carbono en el ambiente y poder también generar un valor desde el punto de vista de captura de carbono. Muy bien, impecable.